Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Innova Home Festival. Hoy vamos a hablar de la eficiencia energética, es decir, de cómo las empresas y hogares pueden mejorar de su uso de energía para ser más sostenibles y ahorrar. Para ello vamos a contar con Jorge Portillo de Armenteras, CEO y cofundador de Greenco, y Álvaro Sánchez Miralles, CEO de STEMI Energy. Estas dos startups utilizan la innovación tecnológica para identificar y reducir el impacto ambiental, es decir, la huella de carbono de una actividad doméstica o empresarial. A los usuarios que estáis conectados, deciros que si queréis hacernos algún tipo de aportación, pregunta o sugerencia, podéis trasladárnosla a través de este chat. Muy buenos días a los dos. Hola Elba, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos Eh, días a todos. bueno, lo primero me gustaría que nos hicierais una breve presentación sobre vuestra formación, trayectoria profesional, camino hasta llegar o crear y dirigir vuestra startups. Adelante Álvaro. Bueno, pues eh, yo vengo del mundo de la investigación desde hace muchos años. Eh, no voy a decir cuántos, pero muchos. Posteriormente, pues bueno, ya adquieres un determinado expertise, tienes una serie de productos, ideas en la cabeza que también ves una serie de problemas en el mundo y dices, ¿qué puedo hacer por mejorarlos? Y ahí pues pensamos en unas soluciones que eran innovadoras, que eran de futuro, visionarias bueno, a partir de ahí empezamos un poco el mundo de emprendimiento, el intentar llevar estas investigaciones a lo que sería a la sociedad y ahí entras en contacto con otros agentes, inversores, desarrolladores de negocio, analistas de mercado, etcétera. Y a partir de ahí, poco a poco, con el tiempo, eh, fuimos haciendo que estas ideas se transformaran en una startup que fue creada en 2018, STEMI Energy, y nada, hasta el día de hoy, poco a poco, pues hemos ido avanzando y mejorando. Muy interesante. ¿Y tú, Jorge? Gracias. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales. Comencé mis estudios universitarios en esta disciplina en el 97 y tras terminar la carrera y hacer proyectos como emprendedor, por ejemplo, en China, donde estuve residiendo 5 años. Tras ese periodo me uní a una gran corporación, una multinacional española, donde trabajaba en estrategia y desarrollo corporativo. En paralelo estudiaba un Executive MBA en el IES y tras esos estudios, pues junto con una de mis compañeras de trabajo, arrancamos Greenco en 2018 para facilitarle a las empresas su camino hacia la sostenibilidad y neutralidad en carbono, ¿no? Mi socia lleva más de 20 años trabajando en este área, era la directora de este área para esta multinacional, con lo cual contamos con un gran expertise para precisamente este camino, ¿no? Como digo, arrancamos en 2018 y bueno, hemos tenido una breve pero intensa trayectoria durante estos años. Y Jorge, en pocas palabras, ¿cómo puedes explicar la visión y la misión de Grimco? Pues sí, como decía, como llevamos muchos años trabajando en esta área, de hecho nuestro tercer socio en Greenco, nuestro director tecnológico, desarrolló el software para el cálculo de la huella de carbono de una gran multinacional, también en el sector cementero, y al final nos dábamos cuenta que un poco las empresas estaban trabajando en la sostenibilidad ambiental, que es donde nosotros nos enfocamos, de una forma como la contabilidad financiera hace 30 años, ¿no? De una forma muy manual, poco trazable, poco eficiente, ¿no? Y en Greenco traemos diferentes tecnologías, hemos desarrollado un algoritmo para facilitarle, como decía, a las empresas su camino hacia la sostenibilidad y la neutralidad en carbono, gracias, entre otros, a la digitalización. Para los usuarios que no sepan o sea, esta definición de neutralidad en carbono, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Pues sí, al final, bueno, las empresas tienen, derivada de su actividad, pues tienen una serie de consumos energéticos, como pueden ser de electricidad o de combustibles, que tienen un impacto ambiental en el medio ambiente. Y esto es lo que provoca, pues al final, está provocando
por razones antropogénicas, está intensificando este cambio climático. Al final lo que tratamos de hacer es que las empresas pues conozcan, medir es el primer paso para mejorar, pues conozcan muy bien de dónde viene este impacto ambiental para que puedan trabajar en cada una de esas áreas donde están teniendo este impacto, ya sea por consumo eléctrico, consumo de combustibles u otros muchos impactos que puedan tener, pues puedan implantar acciones de mitigación, ¿vale? Para que su actividad, pues al final puedan reducir todo ese impacto de la manera más eficiente y rápida posible, y aquello que no puedan reducir, pues puedan compensarlo a través de diferentes proyectos de mitigación y compensación, y así ser neutros en carbono. ¿Y nos podrías decir cuáles son vuestros puntos de diferenciación? Sí, nuestros puntos principales de diferenciación son tres. El primero es el equipo, sin lugar a duda. Como digo, llevamos más de 20 años trabajando en estos temas, con lo cual tenemos una larga trayectoria y un gran conocimiento sobre todo lo que es gestión ambiental y cálculo de huella de carbono en grandes corporaciones, por nuestro expertise previo. El segundo es la digitalización. Somos la única solución software en el mercado en el que no hace falta introducir los datos a mano, con lo cual es muy sencillo de usar, aparte de eficiente y trazable, ¿no? Nuestro algoritmo es capaz de, desde las evidencias de esos consumos, capturar automáticamente todos los datos, con lo cual, para las empresas que no saben, es más fácil; para las empresas que ya vienen haciéndolo, pues es un proceso más eficiente. Y el tercer punto sería que somos una solución integral para todos los aspectos ambientales, ¿vale? Es decir, no solamente trabajamos en temas de huella de carbono, sino facilitamos a la empresa una gestión integral de todos sus aspectos ambientales, incluidos residuos, agua, consumo de materias primas, etcétera. Con lo cual, facilitamos que en un solo punto, en un solo lugar, en nuestro software, puedan hacer esa gestión ambiental más activa para trabajar en lo importante que es reducir su impacto ambiental y no solo reportarlo. Pues muy interesante Con lo vuestra cual, propuesta. equipo de digitalización y solución integral de todos los aspectos ambientales. Completa, desde luego que completa. Y en STEMI Energy, ¿cuál es vuestra propuesta energética? Bueno, nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de que el consumidor tenga una voz activa en lo que sería la transformación energética, porque no creemos que esta transformación energética sea un tema de empresas, sino que es de empresas, ¿vale? O de las grandes utilities eléctricas, sino que también tiene que involucrar a todos los consumidores. Nosotros lo que aportamos es la posibilidad de que los consumidores sean flexibles en la forma de consumir, con el objetivo de adaptar esa forma de consumir a las necesidades que tenga el sistema, a la vez que te va a permitir pues, reducir la factura, te va a permitir reducir picos de consumo, reducir dependencias. Ya explicaré pues, con más detalle más adelante, pero vamos, dependencias de gas, dependencias de energías fósiles. Bueno, yo creo que esa es un poco el enfoque. Has hablado de flexibilidad y mi pregunta es, ¿en qué consiste vuestra comunidad Flex? Sí, Exactamente. Comunidad Flex al final es un conjunto de consumidores y de otros agentes del sector, no solo consumidores, que comparten inquietudes. En este caso es la inquietud de ser parte activa dentro de lo que es la transición energética, y para ello nosotros les dotamos de digitalización y de software para poder de alguna manera flexibilidad en la forma en la que consumen, para adaptarse, sacar el máximo partido a las renovables, evitar picos excesivos, reducir inversiones en red, en generación, etcétera. Es decir, si tú eres flexible a lo largo del día a la hora de consumir, estás beneficiando mucho al sistema, porque en general al país, porque vamos a adaptarlo para hacerlo lo más eficiente posible y con menos impacto. Muy interesante también. ¿Y cómo ha evolucionado este Mi Energy desde su creación hasta ahora mismo, hasta la actualidad?
Pues bueno, empezamos 4 personas en 2018 con una visión de hacer algo por la sociedad que veíamos que era crítico a 2030 aproximadamente. Al final esto se está acelerando, las necesidades, bien por temas de guerra, bien por temas de COVID, etcétera. La realidad es que las tendencias nos favorecen en este momento. Y bueno, lo que buscábamos básicamente es eso, es una solución de gestión de energía que se basaba en la democratización un poco del sector eléctrico, ¿vale? Donde todos y cada uno de los consumidores tienen algo que decir, ¿vale? Y muy, muy importante, tenemos muy metido dentro de la empresa lo que es la economía circular, el reutilicemos lo que tenemos en vez de invertir y compremos todo smart para que sea más inteligente. No, la idea es reusemos lo que tenemos, hagámosle un pequeño upgrade, un retrofit, pero la idea es que hay que también cuidar mucho los recursos del planeta, ya no es un tema solo de CO2, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora que hemos llevado a cabo varios proyectos, estamos enfocados al sector residencial y también al sector de empresas e industrias. Y bueno, y ahora mismo pues ya hemos cerrado una ronda de capital Serie A. Y por tanto, pues bueno, ahí vamos encaminando, creciendo y cada vez más ilusionados. Muy bien, muy interesante también y poco a poco, ¿no? Creciendo poco a poco. ¿Y Grimco cómo ha evolucionado desde su creación Sí, hasta la bueno, actualidad? antes destacar, ¿no? Que ojalá hubieran más startups, más empresas como la de Álvaro, ¿no? Trabajando como ves, en diferentes perspectivas, en diferentes temas de medio ambiente, impacto, la circularidad de sus materias primas, etcétera, ¿no? Porque al final eso es que hace que la tendencia del mercado y de las empresas, pues cada vez más pues, tomemos conciencia y, Totalmente. y vayamos hacia un desarrollo cada vez más sostenible, ¿no? Nosotros también arrancamos en 2018. Somos 3 socios fundadores dedicados a tiempo completo a la startup. Y bueno, hemos ido creciendo, no hemos hecho ninguna ronda de financiación hasta la fecha. Y bueno, poco a poco hemos ido creciendo y yo creo que nuestro punto de diferenciación, como decía, es nuestro largo expertise, ¿no? Y eso lo materializamos en tener en nuestro portafolio de clientes empresas como pueden ser Siemens Energy, González Vías, OHL Servicios, o empresas también incluso cotizadas como puede ser Metrobacesa eh, y un largo etcétera. Nosotros actualmente además nos han adjudicado la subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Neotec, en el cual hemos conseguido una puntuación bastante alta para conseguir seguir desarrollando nuestro software. Y actualmente somos 10 personas en el equipo a tiempo completo, 5 personas dedicadas al desarrollo software, 4 personas dedicadas a la parte de implantación de nuevos clientes y soporte a los mismos, ¿vale? Con lo cual, durante estos años, además, tenemos un software con diferentes planes. Hemos estado muy enfocados a producto y lo que tenemos actualmente en el mercado son diferentes planes para adaptarnos a las necesidades de cada cliente, ¿no? Porque al final cada empresa está en un punto diferente en su camino hacia la sostenibilidad y con nuestros diferentes planes, en función de sus necesidades, de su tamaño, pues nos adaptamos a estas necesidades, ¿no? Con lo cual, actualmente, pues la verdad es que estamos en una posición de mercado muy buena y además estamos comenzando en esta fase de internacionalización, empezando a conseguir nuestros primeros clientes fuera de España, ¿vale? Con lo cual, estamos pues en un proceso, en un punto muy bonito también y complicado a la vez. Me imagino. Y para entrar más en detalle sobre el funcionamiento de vuestras soluciones, Jorge, desde Grimco en 2019 calculasteis la huella de carbono de uno de nuestros eventos más importantes, BBVA Open Summit, y este año
habéis calculado la huella de carbono de MadCool. ¿Nos puedes detallar cómo es este proceso, cómo funciona, qué resultados habéis obtenido? Sí, este cálculo de huella de carbono de eventos lo hacemos gracias a nuestro plan de movilidad, ¿vale? Es una solución dentro de un evento, podríamos decir, y sobre todo si es un evento internacional, como es el caso de estos dos, ¿no? Que al final una gran cantidad de gente asiste al mismo. El mayor impacto ambiental de este tipo de eventos está principalmente en el desplazamiento de los asistentes hasta el lugar del evento, ¿vale? Entonces, nosotros con nuestro plan de movilidad lo que hacemos es poner a disposición de los organizadores una solución online, ¿vale? Anónima y Mm. personalizable para que con el principal objetivo de que puedan sensibilizar también a los asistentes sobre el tema de la huella de carbono. Sensibilizar porque permitimos conocer al instante la huella de carbono individual de ese desplazamiento. De tal forma que también, pues, ayudamos a las empresas de tomar conciencia de ese impacto bueno, a lo mejor en futuros eventos, pues decir, oye, en vez de ir a lo mejor desplazarme en avión, pues voy a intentar ir en tren, si es viable, o si es un trayecto de pequeña distancia, de pequeño recorrido, pues en vez de ir en un vehículo privado, ir en transporte público, ¿no? Al final, como digo, tratamos de sensibilizar y después permitimos que la organización, además de poder conocer la huella de carbono de los diferentes alcances de consumos energéticos, consumo de combustibles, pues también pueda conocer esta huella de carbono relacionada con los desplazamientos de todos los asistentes hasta el evento, ¿no? Por consolidar todos esos datos y poder analizarlos para, por ejemplo, en próximas convocatorias, elegir emplazamientos con una mejor comunicación, en transporte público, etcétera, ¿no? O sea, se puede decir que después de obtener los resultados, lo que hacéis es sensibilizar a las empresas y que vean, ¿no? Que se pueden mejorar y buscar nuevas localizaciones para el evento. Así es. Muy bien, muy interesante también. Y Álvaro, desde STEMI Energy, ¿nos puedes dar más detalles sobre cómo lleváis a cabo vuestra estrategia de optimización de consumo? Pues, a ver, tenemos una inteligencia, es un software que es una inteligencia artificial eh, que teniendo en cuenta de alguna manera las necesidades de los clientes, el tiempo que va a hacer mañana, eh, teniendo en cuenta las necesidades del sector eléctrico desde el punto de vista de estabilidad, ¿vale? Hay una serie de mercados eh, que se usan para mantener la estabilidad del sistema. Bueno, pues con esto nosotros lo que hacemos es optimizar la respuesta de cada uno de los consumidores de forma flexible, es decir, cómo van a consumir, ¿vale? Para precisamente reducir su factura y ayudar al sistema eléctrico, ¿vale? A ser cada vez más renovable. El problema que hay es que, bueno, la generación renovable es poco gestionable, ¿vale? Poco flexible, sino que es la que hay y ya está. Y por el contrario, y por contrario, aquellas tecnologías que sí son muy flexibles, como puede ser el gas, carbón, pues estamos intentando ser menos dependientes de ellas y son las que actualmente mantienen la estabilidad del sistema. Bueno, pues cuando nos deshagamos de esas tecnologías, necesitamos que los clientes consuman de forma flexible y se adapten a la generación renovable que hay en ese momento, ¿no? Entonces, esta tecnología en ese sentido es crítica. La inteligencia que tenemos, al final la inteligencia artificial, que habéis oído hablar mucho de ella, consume muchos recursos energéticos, también computacionales, y por tanto va un poco en contra de lo que queremos, ¿no? Que se consuma más, ¿no? Entonces, nosotros no solo optimizamos la energía del consumidor, sino también optimizamos la energía que consumimos en la nube, ¿vale? En nuestro software. Intentando con una inteligencia que llamamos precisa, ¿vale? Consumir lo menos posible, ¿vale? Y dar un servicio adecuado. El resultado de todo esto, al final, para el consumidor, pues es menos picos de consumo, ahorro de factura, reducción de CO2, ¿vale? Y ayudar al sistema eléctrico a ser estable sin necesidad de utilizar tanto gas. ¿Y en qué proyectos estáis trabajando ahora mismo? ¿Qué planes de futuro hay de cara a los cambios de mercado? Es que he leído
que habéis puesto en marcha ReDream, un proyecto de investigación europeo financiado por Horizonte 2020 de la Unión Europea, que tiene como objetivo revolucionar el mercado de la energía y situar al consumidor en el centro. ¿Nos podrías contar algo más sobre él? Justo, como comentaba al principio, uno de los objetivos de este MI es que el consumidor sea parte de todo esto y para poder hacerlo sabíamos que había que desarrollar algo que no estaba dentro de este sector, un ecosistema que lo llamamos co-creativo desde el punto de vista que no está formado solo por empresas, sino que también en los consumidores forman parte de esta solución y la van modelando según sus necesidades, ¿no? Bueno, pues este ReDream es el proyecto en el que se propone el primer sistema co-creativo y democrático con los agentes del sector eléctrico. Tiene por entenderlo en pocas palabras, es un ecosistema, igual que la música se ha transformado, ¿no? Desde antiguamente, ahora Spotify, que de alguna manera ha democratizado, ha dado un acceso al autor a los clientes de forma directa, a lo mejor sin pasar por compañías intermedias, Mm. o incluso podemos ver ecosistema Google Play o Apple Store, que también han dinamizado de alguna manera co-creando lo que es todo lo que es el smartphone y todo lo que lleva alrededor. Bueno, pues desde el punto de vista eléctrico faltaba algo parecido, ¿no? Algún ecosistema en la que cada uno de los consumidores fuera parte del valor que estamos dando a, a la energía, ¿vale? Ya no es un tema de venta de energía a ver quién la da más barata, sino ahora es cómo usamos esa energía de forma más eficiente, ¿no? Pasa igual un poco con el teléfono. Lo importante no es el teléfono, es cómo usas ese teléfono, qué apps lleva detrás, ¿no? Pues es algo equivalente. No es fácil de explicar, pero por ver una analogía, ¿no? Una analogía. En ese sentido, creemos que esto va a revolucionar de alguna manera el sector eléctrico. Seguro Por que sí, cierto, porque suena muy interesante. otro Sí. tema. Sí, este proyecto ReDream opera en Italia, en Croacia, en España y en Reino Unido. Nosotros en 2019 creamos una empresa en Reino Unido, tenemos una oficina en Londres y otra en Madrid, ¿vale? Y a partir de esta oficina también pues nos hemos apalancado en lo que es un poco la internacionalización y logramos conseguir este proyecto, ¿vale? Ahora pues ya operando en otros países como son Italia y Croacia, adicionalmente a Reino Unido. ¿Y tenéis pensado crecer en otros países? ¿O de momento Sí, poco a poco? precisamente un poco la serie, vamos, la ronda de capital eh, eh, viene un poco para ello, ¿no? Es decir, vamos a sentar lo que es la infraestructura necesaria para una gran internacionalización, ¿vale? Pues en un par de años la idea es también estar en Estados Unidos, en Latinoamérica, y a lo largo de estos 2 años en más países europeos. Muy interesante, poco a poco, ¿no? Como se dice. Mm. Y desde Gripco, que desde el punto de vista empresarial, Jorge, ¿nos puedes detallar cuáles son vuestros proyectos actuales con mayor impacto? Sí, actualmente, bueno, la verdad es que ahora que estamos alcanzando un punto de madurez mayor en el mercado, la verdad es que estamos trabajando con empresas cada vez más grandes y es decir, mayor número de instalaciones, que además nuestro software les permite pues también medir y gestionar un mayor alcance, ¿no? Es decir, más aspectos ambientales dentro de lo que venían gestionando, ¿no? Y aparte de eso, también con un alcance más global. Es decir, actualmente ofrecemos nuestros servicios, acompañamos a nuestros clientes allí donde tengan instalaciones, ¿no? Actualmente ofrecemos servicios en más de 20 países, con lo cual facilitamos a nuestros clientes que puedan hacer una gestión ambiental más activa, ¿vale? Ahí es donde estamos principalmente actualmente enfocados, ¿no? En poder ofrecer esa solución integral y global para nuestros clientes que puedan facilitar ese camino, ¿no? Antes nos contabas que las empresas que recurren a vosotros, como decías ahora, están en distintos puntos, ¿no? De ese camino a la sostenibilidad. Para ello, que tenéis distintas soluciones. He leído por ahí que tenéis una que se llama Starter, Pro. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ellas?
Sí, claro. Efectivamente, cada empresa está en un punto del camino hacia la sostenibilidad y nosotros lo que tenemos es una única solución, pero con diferentes planes, ¿vale? El plan Starter lo que hace es facilitamos a las empresas calcular su huella de carbono alcance 1 y 2, ¿vale? Este es el alcance mínimo según los estándares internacionales de cálculo y que, por ejemplo, es lo que exige el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Para lo que es el registro voluntario de la huella de carbono, ¿vale? Facilitamos con este plan Starter hacer ese cálculo de huella de carbono alcance 1 y 2, pero también acercamos a las empresas a elaborar un plan de mitigación y un plan de reducción para que puedan estimar cuántas emisiones podrían reducir si llevan a cabo esos planes, ¿vale? Y después reportar a terceros, ¿vale? Después tenemos la solución, dentro de nuestra solución, el Plan Pro, ¿vale? Que ya es una solución integral para todos los aspectos ambientales, para empresas pues, que tengan ya un gran número de instalaciones, quieran medir, tengan un sistema de gestión ambiental activo, un técnico de medio ambiente detrás, en el que ya pues, pueden medir, como digo, no solamente huella de carbono alcance 1 y 2, sino también alcance 3, poder, pues todo tema de residuos, materias primas, logística, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, en función de esas necesidades, el plan Starter es un plan estandarizado que se puede contratar online y en cambio el plan Pro hacemos propuestas en función de las necesidades de los clientes. Vale. ¿Y, y por qué es especialmente relevante que el tejido empresarial se sume a este tipo de soluciones? Bueno, yo creo que la tendencia también, como decía antes Álvaro, es clara, ¿no? O sea, las necesidades en el mercado están ahí y yo creo que, bueno, pues Europa lo ha puesto claro, que quiere alcanzar la neutralidad en carbono en Europa en el 2050 y al final, pues las empresas tienen que tomar parte activa hacia este camino, ¿no? En este camino Entonces, al final pues nosotros vemos 3 puntos importantes que son, pues al final la regulación, que hace que la regulación, la financiación y cada vez más concienciación en estos temas de los clientes finales, ¿no? La regulación cada vez más estricta, tanto pública como privada. Pública, queda claro, ¿no? Al final hace falta, obligan los estados a reportar con diferentes leyes, ya sea a nivel nacional o autonómico, pero también, digamos, una regulación privada. Es decir, si te quieres homologar como proveedor en grandes clientes, te exigen estos temas por mitigación de riesgos, de mayor transparencia, etcétera, ¿no? El segundo, la financiación. Y yo creo que lo estamos viendo con todos los fondos europeos, que a día de hoy también vienen sujetos a temas relacionados con el impacto de las actividades, ¿no? Y financiación privada, ¿no? Como puede ser el caso de BBVA, que al final tiene cada vez más productos ligados al desempeño ambiental de las empresas. Y tercero, como decía, el cada vez mayor nivel de concienciación por clientes finales que pueden ser tanto empresas como particulares que quieren tener proveedores que trabajen en estos temas, ¿no? Con lo cual yo creo que al final, desde el punto de vista empresarial, para las empresas, el trabajar activamente en estos temas es un tema ya de competitividad para seguir poder operando y seguir o querer estar en el punto de lanza de este camino, ¿no? Que al final es un punto de diferenciación. Totalmente, y que cada vez exigimos todos más, ¿no? Y bueno, Claro. como sabéis, el Parlamento Europeo, que hablabas de regulación, ha empezado a legislar sobre la taxonomía verde, que son las normas de manual o el manual de instrucciones que describe y Ujú. determina aquellas actividades económicas o inversiones que se consideran sostenibles para evitar el llamado greenwashing, que en su traducción vendría a ser como un lavado de cara verde de las empresas. ¿Se puede decir que estamos en un periodo de transición ecológica? Bueno, yo me Álvaro, atrevería a decir cuéntanos. que
que estamos muy en el principio de punto. Yo creo que cada vez esta legislación va a ser más estricta y al final lo que se está intentando hacer con esta taxonomía es que se puedan comparar actividades para ver hacia dónde, cuáles son más beneficiosas hacia esta transición. Estamos poniendo las bases. ¿Mm? Quiero pensar que sí estamos en este camino de la transición ecológica, pero sinceramente nos queda un largo recorrido en el que hay muchas empresas y particulares. Esto es cuestión de todos, no es solamente de las empresas, es cuestión de todos. Tenemos que poner mucho más de nuestra parte para hacer esta transición. Pero sí, soy optimista y me gusta pensar que sí estamos en este cambio, que tiene que ocurrir, como digo, más rápido y de una forma más transversal a todos los sectores. Y empresas grandes y pequeñas. Como digo, todos somos parte de este camino. Desde luego. Y Álvaro, o sea, ¿crees que es necesaria esta legislación y cuáles son? ¿Nos podrías decir cuáles son las palancas clave de esta transición que estamos hablando? Sí, a ver, es fundamental. Estamos, yo diría más que una transición ecológica, en una revolución energética, algo nunca visto y con unas consecuencias que yo creo que no somos ni capaces de conocer, Claro. porque hasta ahora todas las revoluciones energéticas, bueno, todas las transiciones energéticas que ha habido, pues siempre se han apoyado pues, en el carbón. Bueno, pues, luego llegó el petróleo seguía con carbón, pero era algo con mayor poder específico, calorífico, perdón. Después llegó la nuclear, seguíamos manejando el carbón, el petróleo, la nuclear, y ahora llegan las renovables y queremos cargarnos la nuclear, los combustibles fósiles, el carbón, y las renovables tienen una, una capacidad energética mucho menor. Por tanto, eso significa que la capacidad de dar potencia es muchísimo menor. Y la potencia es la que da, de alguna manera, es la que nos lleva al nivel de confort que tenemos hoy en día y la que estamos subidos a un tren de vida y a un confort que, hablando con compañeros, los reyes del siglo XV o XVI no vivían ni la mitad de bien que vivimos ahora, si no nos damos cuenta de todo esto. Y el problema es que ahora queremos mantener ese nivel de confort eliminando una energía que nos da, unos fuentes de energía que nos daba ese confort, ¿no? Entonces, bueno, veremos esto en qué acaba. Pero desde luego esto es fundamental, esto, porque es que hay mucho greenwashing. Al final hay dos maneras de abordar este tema. Si yo como empresa o como consumidor no hago nada y espero que otros, los grandes agentes de este sector, hagan algo por mí, que para eso se dedican a temas de energía. Y en ese caso, pues nada, yo compro de forma financiera o, o de alguna manera, sin transformar mis procesos, compro energía renovable puesta por todos los lugares del mundo, de la forma que sea, o lo que hago es transformar internamente, intentando aportar eficiencia dentro de mi industria, dentro de mi consumo, y luego ya utilizaré la generación renovable o de la forma que sea. Es decir, hay una cierta intervención por parte del consumidor, ¿vale? Para cambiar ¿Mm? la forma de hacer las cosas, la forma de los procesos internos, para eficientarlos, ¿vale? Y que eso realmente traiga después una reducción de huella de carbono. Y yo creo que este es el cambio que necesitamos, es decir, la involucración del consumidor, ¿vale? El cambio de la forma de hacer, ¿vale? Nos tendremos que conformar y hacer las cosas de otra manera, ¿vale? Y a partir de ahí vendrá esta bueno, revolución que terminará, que esperemos todos muy bien. Las palancas que Y me volviendo, comentabas, perdón. perdona. Sí. Bueno, pues aquí la eficiencia energética, como sabéis, Europa es Energy Efficiency First, ¿vale? Es decir, fundamental. La flexibilidad en el consumo, esto es algo que se está impulsando muchísimo desde Europa, la involucración del consumidor en el sector, en la energía, ¿vale? Es parte fundamental, ¿vale?
el aprovechamiento de la generación, y que esté esa generación que esté cerca del consumo, porque si está lejos es menos eficiente, ¿no? Bueno, menos eficiente depende de qué, pero vamos, en general la generación de consumo si está cerca es mucho mejor. ¿Vale? La economía circular es otra de las palancas fundamental, gasto de menos recursos, tanto marinos como terrestres, ¿no? Más reutilizar y actualizar sistemas que no comprar nuevos, ¿vale? No siempre tenemos que estar a la última, simplemente ir mejorando. La reducción de la contaminación, ¿vale? De CO2 y de otros tipos de contaminación, ¿no? Reducción de picos de consumo. Reducir los picos de consumo, esto es brutal, porque si reducimos nuestra capacidad de picos de consumo, estamos reduciendo la potencia, se supone menos generación, menos redes, menos dependencia del gas. Es alucinante. O sea, si somos capaces de reducir los picos de consumo, estamos en buen camino. Y al final, en esta transición, por decirlo así, sí que se deja juego al gas y a la generación nuclear, como se está viendo en los últimos meses. Pero bueno, ¿hasta cuándo van a tener ese papel? Pues se irá viendo según las vicisitudes del momento, ¿no? O sea, Y a con mí, vuestras... Sí, perdón, dime. sí, no, Elba, me gustaría continuar un poquito ahora, Sí. con la respuesta de Álvaro. Y un poquito, digamos, a nivel un poquito, a lo mejor tal vez más macro del tema de la transición ecológica, incidir un poquito en el ¿Mm? mensaje que daba antes, ¿no? Para mí las palancas importantes son tres, que es la regulación, la financiación y la sensibilización, ¿vale? La regulación que cada vez tiene que ser más estricta para, por ejemplo, entre otras cosas, pues que las empresas pues eh, vayan hacia ese camino. La financiación, porque al final la transición ecológica hay que financiarla. Hacen falta hacer cambios estructurales, cambios de infraestructuras, cambios de equipamientos y eso hace falta una financiación que llegue a las empresas y la sensibilización, que como digo, hace falta mucha formación para que la gente, eh, empresas y particulares, sean cada vez más conscientes de qué está ocurriendo, todo lo que se puede hacer y tomen medidas para hacerlo, ¿no? Con lo cual, para mí, regulación, financiación y sensibilización son las tres palancas más importantes y relevantes para que esta transición ecológica ocurra. Y vuestras empresas, o sea, cómo va a afectar, ¿no? Esta nueva legislación? O qué podéis, mejor dicho, cómo podéis ayudar a las empresas a que cumplan con esta nueva legislación? Si quieres empezar tú, Álvaro. Sí, bueno, nosotros nacimos para ello, igual que entiendo como comentaba Jorge, realmente somos empresas que ya veíamos que esto iba a pasar, que nos fuimos preparando y la verdad que ahora mismo toda la legislación cada vez que sale y cada vez que es más estricta y todos los sucesos que están sucediendo, altos precios, la necesidad de una independencia energética, etcétera, todo esto va a favor, ¿vale? De nuestras empresas y bueno, yo creo que al final nosotros tenemos parte de estas soluciones que son necesarias. Habrá otras empresas que también aporten otras soluciones, obviamente. Es un tema de todos. Pero podría decir que de este tipo de legislación nos favorece mucho y a la vez nos va a permitir ayudar mucho mejor a los consumidores. Jorge, Bueno, desde desde Grisco Green. al final, con nuestro software lo que facilitamos de hecho, nosotros somos un SaaS, un Software as a Service B2B, con lo cual al final nuestro software lo que le facilita a los clientes es que al final siempre van a tener en el software actualizado y preparado para que cuando tengan que hacer toda esa gestión ambiental y reportarla esté acorde con las necesidades de las diferentes necesidades o requisitos de reporte, ¿no? Ya sea para el ministerio, ya sea para su informe de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso es un poco lo que le facilitamos también a nuestros clientes con nuestro software, que estos temas lo tengan controlado y actualizado y por eso son licencias anuales, ¿no? Porque esto va cambiando y nosotros vamos
actualizando nuestro software acorde con esos requisitos. Y con un poco, Y ahora para... sí, Sí. por comentar un poco, con el objetivo de ayudar al máximo, nosotros tenemos como distintos planes de fidelización o de compromiso, ¿no? Pues un plan que es simplemente te mantengo informado de lo que está pasando, que siempre esto es bueno para generar sensibilización, ¿no? Lo que comentaba Jorge. En una segunda fase, un poco más de compromiso, ¿no? Donde, bueno, pues le decimos lo que tiene que hacer, cómo hacerlo de forma manual, entre comillas, ¿no? Y luego ya hay una tercera fase en la que nosotros podemos actuar de forma automática para que no tenga el consumidor ningún tipo de dolor de cabeza, ni tenga que estar pendiente de la energía, ni mucho menos. Esto funciona de alguna manera solo, ¿no? Y bueno, hay que facilitar las cosas, hay que facilitar y formar a la gente que se dé cuenta, ¿no? La sensibilización de la problemática. Desde luego que vuestras propuestas son muy, muy completas. Y ahora para terminar la entrevista me gustaría haceros algunas preguntas un poquito más personales que puedan inspirar a otros emprendedores. ¿Cómo vivisteis lanzaros a emprender? Jorge, si quieres empezar tú. Pues, bueno, para mí lo más importante es, digamos, tener equipo, tener un buen equipo. Evidentemente, cuando arrancamos este proyecto me costó convencer a mi socia un buen tiempo, ¿vale? Pero sí que consideraba que era la persona con el conocimiento necesario para llevar esta idea a una realidad, ¿no? En ese camino conocimos a nuestro tercer socio, que complementaba perfectamente eh, nuestros perfiles para hacer ese desarrollo tecnológico necesario. Con lo cual, para mí el equipo es fundamental. Mm. Sí que es verdad que además he tenido, bueno, pues ese momento que al final, desde que arrancamos el proyecto hasta hoy, el tema de la sostenibilidad y el cambio climático ha tomado una importancia y una necesidad mucho más crucial que cuando arrancamos, con lo cual de eso nos alegramos, ¿no? También no solamente por a nivel por nuestra startup, sino también por la realidad de la situación y las circunstancias que hacen que esto tome una mayor urgencia, pero a nivel personal, bueno, yo creo que es importante, pues, que hay que dedicarse a tiempo completo, que hay que fijarse en unas fechas, unos límites y que hay que tener, pues, esa seguridad de durante un periodo de tiempo para decir, hoy me voy a dedicar a esto, le voy a dedicar pues, 2, 3 años para ver si esta idea es viable, ¿no? O sea, yo creo que es importante saber con quién cuentas, con cuánto tiempo cuentas y con quién vas a recorrer ese camino, ¿no? Yo creo que esos 3 puntos para mí son importantes, al margen, por supuesto, de que la idea sea mejor, peor, cómo la vas a enfocar, etcétera, ¿no? Pero creo que hay algunas preguntas antes o en paralelo que tienes que tomar que son vitales para poder arrancar esto, porque sin duda alguna, y yo creo que estoy seguro que Alparo está de acuerdo, hay que dejarse el cuerpo y el alma 24/7, 365 días para arrancar un proyecto eh, cualquier proyecto, ¿eh? O sea, hay que dejarse la piel. Álvaro, cuéntanos tú esa experiencia. Bueno, pues sí, lo que comenta Jorge, 100% la razón, ¿no? El equipo es muy, muy, muy clave. Eh, la dedicación, por supuesto. Pero a mí me ha parecido algo, yo soy tallerito ya un poquito, ¿no? Pero vamos, me parece que emprender es algo complicado, ¿no? O sea, tiene su complejidad, ¿no? No es algo, yo cuando doy clases también, veo alumnos que enseguida quieren emprender, está muy bien como actitud, pero también te diría que es mejor esperar un poquito a tener experiencia, ¿no? Eh, porque los alumnos, bueno, el emprendimiento a veces se genera con potencia, pero es necesario que esa potencia sea controlada, ¿no? Sea controlada. Entonces, bueno, la realidad es que
También depende mucho el emprender en qué sector lo hagas y de qué manera. No es lo mismo un emprendimiento en un deep tech o en un B2B que en un B2C, que metas hardware, etcétera. Es decir, las complicaciones y complejidades que hay, la cantidad de recursos, los tiempos, los inversores son distintos. Y todo esto hay que conocerlo, porque si no lo conoces empiezas y enseguida puedes fracasar teniendo una idea muy buena, ¿no? Yo creo que el fracaso es importante también porque, bueno, en Europa está muy mal visto el fracaso, y es como que te ponen un sello de has fracasado, pero la realidad es que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, es un plus. Si tú has fracasado, ya sabes cómo no hay que hacer las cosas y eso es mucho, ¿no? Y se fracasa y aprendes muchísimo de ello, ¿no? Yo para empezar, la verdad es que tuve suerte porque, bueno, llevaba ya una larga experiencia, conocía mucho el sector, conocía mucho el mercado. Había intentado también hacer otra serie de ideas en otros ámbitos y la realidad es que, bueno, conté con el apoyo de la universidad, como dije, vengo de la investigación, ¿vale? Y por tanto, bueno, a nivel, es un apoyo moral, es decir, o de medios, no es ningún apoyo económico de ningún tipo, porque económicamente la verdad es que el único medio que tuvimos es Friends and Family, bien conocido por todos. Y así arrancamos. La realidad es que, bueno, estoy muy contento, mucho esfuerzo, te dejas la vida, pero la verdad es que la satisfacción que produce no tiene eh, comparación, la verdad. Es algo recomendable. Sí, sí, ¿Y yo qué creo, bueno, cosas sabes? yo creo que Mm, con esto lo que Dime, queremos Juan. decir es la dificultad, pero realidad es que, bueno, yo volvería a repetir y la satisfacción de esta que comentaba Álvaro al final, ¿no? Es un proceso muy bonito, la verdad. Poder crear una Mm. empresa, ver cómo puedes aportar valor a alguien, ya sea empresas o particulares en un sector, con lo cual yo creo que hay que, hay que lanzarse, hay que lanzarse. Sobre todo, Y además, en la para los que nos transición están ecológica, escuchando, hay. ¿sí? No digo que ahora en la transición ecológica, además, cada vez vemos más fondos dedicados a fondos de inversión con este foco, ¿no? De Climate Tech, Energy Tech, Sustainability Tech, es decir, que cada vez hay más también más recursos en el mercado para lanzar este tipo de proyectos. Con lo cual eso también es muy favorable, ¿no? A arrancar en el sector. ¿Y qué cosas habéis aprendido que no volveríais a repetir en este proceso si pudierais dar marcha atrás? Un montón de cosas. De Un cara, resumen, un resumen. en un resumen, bueno, sobre todo de cara a producto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un claro ejemplo, uno de nuestros primeros clientes fue Siemens Energy, ¿vale? Os podéis imaginar los requisitos y los estándares tan altos que tienen empresas como Siemens Energy para ser proveedores de ellos, y más en un tema software, con lo cual nos hizo ver que no estábamos haciendo un MVP, no estábamos lanzando un MVP al mercado, sino que, como se suele decir, nos habíamos pasado 3 pueblos. Entonces, al final, yo creo que ese Lean Startup del que tanto se habla, yo creo que lo hemos aprendido después de decir, oye, empieza por cosas más sencillas, vete madurando la idea, a medida que vas captando más clientes, pues vas mejorando el software. Yo creo que aquí nosotros arrancamos con unos estándares muy altos, también porque es nuestra experiencia, nuestro conocimiento y es cómo nos gusta hacer las cosas, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, no me arrepiento, pero sí es una lección aprendida. Álvaro, ¿y vosotros? Bueno, tú, ¿qué cosas no volveríais a repetir? A ver, no volver, diría que ninguna. A ver, al final volvería a hacerlas, pero de otra manera, ¿no? Eh, a ver, yo he pasado por muchos problemas. Al principio era un problema económico, necesitabas dinero, no había. Luego un problema de recursos humanos, 25 personas, se te van, tienes que coger, no hay.
¿Por qué? Porque te enfocabas en un tema, ¿no? Necesitamos dinero, y luego descuidas otros temas que son igual de importantes, ¿no? El trato con inversores, la gestión de recursos. El COVID ha sido algo que realmente complejo, a nosotros nos ha afectado muchísimo. Eh, bueno, ha habido que lidiar con todo ello. Entonces yo creo que, bueno, se ha aprendido patentes, tenemos dos patentes a nivel mundial, por ejemplo, impensable hace tiempo. Una patente española, no, a nivel mundial. Eh, Finanzas también son muy importantes, la fiscalidad, todo lo que se puede hacer ahí en fiscalidad es increíble. Eh, bueno, yo creo que todos los temas hay que tratarlos, no descuidar ninguno, porque como descuides uno te empieza a dar guerra enseguida y se te empieza a convertir en el dolor de cabeza del momento. Entonces, bueno, cuando empiezas, pues te falta conocimiento, a pesar de que hay muchas mentes brillantes que te van dando consejos, pero unos te dicen A, otros te dicen B, tú haces C, no es fácil. Entonces, bueno, la realidad es que yo sí volveré a empezar otra vez porque a mí me apetece volver a emprender con otras ideas más adelante, teniendo en cuenta todo lo que he aprendido, porque es que si no se queda ahí, lo he aprendido, pero oye, esto yo creo que se puede utilizar, es muy valioso, ¿no? Entonces, volvería a hacerlo y las cosas que he hecho las haría probablemente muchas de ellas de otra manera, pero algo de lo que me arrepienta, no. Y para concluir, ¿qué consejos podéis darle a esos profesionales que se están planteando emprender? Un consejo cada uno para cerrar. Jorge, si quieres empezar tú, Pues ya yo que lo acabamos haga, con Álvaro. sinceramente. Creo que hay que lanzarse, hay que, evidentemente, validar la idea. Em, yo creo que hay, además, montar un buen equipo y madurar esa idea. Mi consejo es hacerlo. Sinceramente, no creo que hay fórmulas para avanzar, pero nunca te Apostar por ello. apostar por ello porque lo que sí te puedes arrepentir es de no hacerlo, pero de hacerlo yo creo que siempre es positivo. Con lo cual, mi consejo es lanzarse, que hay mucho por hacer y más en estos temas, ¿eh? Estamos hablando para mí principalmente de esta transición ecológica, ¿no? Ya en otros temas no, pero todo el emprendimiento que hay hacia transición ecológica, que se animen a hacerlo porque hay mucho por hacer y, y seguro que es positivo y siempre emprender es un aprendizaje que sin duda alguna, bueno, si llegas, como decía Álvaro, con experiencia, pues siempre aporta mejor, pero creo que el emprendimiento no te lo enseña nadie, ni en ninguna empresa ni en ninguna escuela de negocios. Emprender es algo maravilloso, duro, pero que sin duda alguna creo que es muy gratificante también a nivel personal. Sí. Álvaro, ¿y tú qué consejo nos darías? Sí, tiene toda la razón ahí, Jorge, que el emprendimiento la verdad es que no se aprende, no se aprende en otros lugares, hay que vivirlo, ¿no? Pero, a ver, mi consejo, yo si tuviera que empezar, buscaría un emprendedor que ya haya hecho algo, que haya fracasado, que haya tenido éxitos, pero un emprendedor que esté orientado un poco a lo que tú haces, una infraestructura, o sea, con unas necesidades de infraestructura de empresa parecidas a las tuyas, ¿vale? Y con experiencia. Creo que eso o sea, la idea es buena, pero bien guiada va a ser más gratificante, ¿vale? Entonces, y esta gente que apoya o que de alguna manera ya ha emprendido, se sabe algunos truquillos, ¿no? No todos funcionan, pero es interesante buscar un emprendedor, venderle un poquillo la idea y que te ayude, ¿no? Fíjate, eso es algo que me hubiera gustado tener y que no sabía muy bien que era importante. Pues nada, solo me queda daros las gracias a vosotros por contarnos vuestra experiencia y por la labor que hacéis y a los usuarios que os habéis ido conectando en este evento. Muchas gracias por participar y esperamos que os haya resultado interesante. Os invitamos a entrar a nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día
de todas las noticias sobre innovación y poder inscribiros a nuestra newsletter con contenido exclusivo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Nada, muchísimas Gracias. gracias a ti. Gracias a todos.